Hola, en este vídeo vamos a explicar cómo configurar Reserver. Vamos a ver cada uno de los apartados y vamos a ver qué opciones tienen cada uno de estos apartados. Algunos de ellos son bastante complejos o requerirán vídeos aparte explicándolos en profundidad, así que en este vídeo vamos a intentar resumir todas las opciones de configuración que tenemos. Vamos a partir de una licencia Pro, una licencia de pago, porque así veremos todas las opciones que nos ofrece el programa. Para ver qué opciones configurar tenemos que irnos al apartado Configuración y vamos a ver qué tenemos en cada uno de estos apartados. Pestaña General. En esta pestaña tenemos valores relativos a la información del restaurante, por ejemplo, nombre comercial, nombre fiscal, etc. Aparte de esos valores tendremos un email para notificaciones. Este es un correo electrónico que definiremos al que nos llegarán las notificaciones que veremos más adelante. No tiene por qué coincidir con el nombre, o sea, con el correo electrónico del usuario que hemos registrado en Reserver. La zona horaria, esto es importante, aunque por defecto vendrá predeterminada. Si trabajamos desde España, bueno, desde España peninsular, pues nos aparecerá GMT+1. Si trabajáramos desde otro sitio, pues tendremos que poner la zona horaria adecuada. Esto, como digo, es importante para luego enviar notificaciones, recordatorios y demás al cliente y a nosotros mismos como administradores. Formato de fecha, esto también lo podemos dejar como está. Esto está preparado para otros idiomas. En principio lo dejamos como día, mes, año. Y habilitar menú del restaurante. Reserver tiene una opción que permite dar de alta menús y permite que a la hora de hacer una reserva por parte del cliente se le asigne ya un menú. Veremos que también se puede cobrar por ese menú. Pestaña Reservas. El primero que nos encontramos es tiempo para terminar las reservas en horas. Bueno, lo que nos dice aquí la explicación es que una vez pasada la fecha y hora de reserva más el tiempo definido, aquí la reserva quedará como terminada. Esto quiere decir que si un cliente, por ejemplo, reserva un día a las 2 de la tarde, pues en este caso a las 8, la reserva quedará en dos estados: terminada o posible no show. La aplicación o Reserver lleva un registro de reservas y en qué estado quedan estas reservas. Es importante que cuando el cliente llegue a su reserva se marque con estado en la mesa, porque así cuando pasen las horas definidas aquí quedará la reserva como terminada. Si no marcamos como que el cliente ha entrado al restaurante, si se nos olvida como administradores, si no hemos llegado a ese registro, si no hemos llevado ese registro, aquí nos aparecerá como posible no-show. Un posible no-show implica que, ya veremos más adelante, que podríamos cobrar pues alguna penalización si lo hubiéramos configurado así. Control de saturación por tramo horario. Reserver lleva un control de saturación, es decir, cuando permitimos o cuando abrimos el espacio o el tiempo, mejor dicho, para las reservas. Por ejemplo, si en la comida, el servicio de comida, abrimos a la 1:30 y terminamos a las 3:30, pues podemos decir que cada tramo se haga de 15 minutos, es decir, 1:30, 2 menos cuarto, 2, 2 y cuarto, 2:30. Y podemos decir, el cliente va a poder, digamos, hacer la reserva en cualquiera de esos tramos horarios. Aquí podríamos decir que no nos lleguen más de 10 personas en un tramo horario, es decir, si alguien a las 2 de la tarde ya tenemos más de 10 personas que van a entrar de 2 a 2 y cuarto, el sistema de reservas no dejará que un cliente desde la web de reservas haga una reserva a las 2 en concreto. Tendrá que ser a las 2 y cuarto o 2:30 o 1:45. Así impedimos saturar cocina, servicio, camareros, etc. Decir que esto se puede personalizar por día y servicio. Posteriormente veremos que en otros vídeos veremos cómo configurarnos los servicios por día y ahí veremos que en cada servicio, por ejemplo, un sábado, si a las 2 y cuarto o si a las 2 vamos a tener más personal, podríamos ampliar este control de saturación. Aquí definimos un control de saturación general. Las reservas requieren confirmación. Reserver funciona con un sistema en el cual una reserva puede entrar directamente confirmada, es decir, se entiende que el cliente, por el hecho de hacer la reserva en la web, ya la está confirmando, o pueden entrar pendientes de confirmación, es decir, el cliente meterá una reserva,
esa reserva quedará pendiente de confirmación y el sistema posteriormente, cuando vaya a acercarse ese día de la reserva, le enviará un correo electrónico al cliente, ahora veremos más adelante cómo hacerlo, pidiendo que confirme esa reserva. Etiquetas en reservas. Aquí hay una lista de etiquetas que nos permitirán luego como administradores etiquetar las reservas. Luego veremos que podemos filtrar por etiquetas, etc. Aquí podríamos decir, por ejemplo, fiesta fin de curso, pues no lo sé. Aniversario, fiesta de empresa o reunión de empresa, etc. Escritorio. En esta pestaña configuraremos valores de funcionamiento del escritorio. El escritorio es nuestra área de trabajo, donde veremos todas las reservas, el estado de esas reservas, lo podemos ver por servicio o por zonas. Aquí lo que vamos a poder hacer es configurar esta pantalla de escritorio. La primera opción es mantener fecha precargada al refrescar la pantalla. Por defecto viene marcado, en este caso lo hemos desmarcado. Esta opción lo que permite es que cuando estemos en el escritorio y refresquemos, se nos mantenga la fecha que habíamos cargado o se nos vuelva a la fecha actual. Por ejemplo, estamos en el escritorio, nos vamos al jueves 3 de agosto, si refrescamos la pantalla, nos va a volver al 31 de julio, que es la fecha actual. Si dijéramos mantener fecha precargada al refrescar la pantalla, si refrescamos, si nos vamos, por ejemplo, al miércoles 2 de agosto y refrescamos la pantalla, la fecha seleccionada va a seguir siendo el miércoles 2 de agosto. Siguiente valor es pedir confirmación en bloqueo o desbloqueo de mesa. Reserver tiene un sistema de mesas y un sistema de bloqueo de mesas, es decir, si por ejemplo nosotros el miércoles 2 de agosto queremos reservar una mesa que no queremos, digamos, que el cliente desde la web de reservas nos la pueda reservar, pues para el miércoles 2 de agosto para el servicio de comida la bloqueamos. Aquí nos está pidiendo confirmación y esto es precisamente lo que podemos configurar aquí. Si lo desmarcamos no nos pedirá confirmación, directamente podremos bloquear y desbloquear sin que aparezca este diálogo de confirmación. Si vamos a trabajar mucho con bloqueo de reservas, pues igual nos interesa desmarcar esto, mejor dicho. Mostrar aviso cuando la reserva se retrasa, posible no show. Esto lo que permitirá es que en el escritorio, cuando una reserva esté llegando fuera de tiempo, nos aparezca como vemos, un reloj parpadeando en el que pues eso, se nos informa de que al menos esta reserva está llegando con retraso. Lo que podemos hacer en el tiempo de cortesía es ampliar este número de minutos a partir de los cuales marcaremos una reserva con retraso. Pestaña web. Existe un vídeo en el que se explica en profundidad cómo definir la URL de reservas, que es lo que se puede hacer en esta pestaña. Pestaña email. En esta pestaña, en esta opción de configuración, en este apartado, podemos configurar la comunicación con clientes y con administradores o con nosotros vía correo electrónico. La primera de todas es la pestaña habilitar SMTP, esto decir que no es necesario. Reserver envía correos electrónicos, lo que pasa es que esos correos electrónicos que envía son con el dominio reserver.es. Aquí podríamos habilitar un SMTP nuestro propio. Si tenemos alguna cuenta de correo y podemos habilitar ese SMTP, si tenemos esos parámetros de configuración, los podemos definir aquí. Existe un registro de KIM que se llama, que es para que los correos electrónicos que envía la plataforma a través de ese SMTP pues sean validados por el destinatario y no clasificados como spam. Esta opción deberá de ser configurada con alguien con conocimientos técnicos suficientes para poder definir todo esto. Email confirmación recordatorio. Lo decíamos al principio del vídeo, las reservas pueden
entrar con pendiente de confirmación. Si van a entrar con pendiente de confirmación, lo que vamos a tener que hacer es enviar un email de confirmación o recordatorio. En este email lo que podemos hacer es definir con qué antelación queremos que le llegue al cliente. O sea, si un cliente tiene una reserva para mañana, podemos decir aquí que 24 horas antes le llegue un correo electrónico recordándole esa reserva. Podemos reducirlo a 4 horas, por ejemplo, a 6, lo que consideremos, dependiendo también de cómo hayamos configurado el tiempo de apertura de reservas o el tiempo de antelación. Pues en este caso podemos decirle 4 horas. El correo electrónico viene predeterminado, como vemos tiene una serie de variables, que son todas estas que tenemos aquí. Si vamos pasando el cursor por encima del ratón nos dirá para qué sirve cada una de estas variables. Por ejemplo, aquí tiene una reserva con nosotros el reservation date, que es una variable en la que vendrá la fecha de la reserva. Aquí viene lo que es el cuerpo del correo electrónico, que es el que leerá el cliente que ha hecho la reserva cuando le llegue el correo electrónico. Por supuesto, podemos aquí poner el texto que nos dé la gana, pues se exige, no sé, etiqueta. Aquí lleva un enlace, que es el enlace que comentábamos al principio también del vídeo, que llevará al cliente hasta la URL donde puede confirmar o cancelar la reserva. Y con esto tenemos el email de confirmación recordatorio marcado. Cambio en fecha. Esto lo que permite es que cuando la reserva sea modificada en cuanto a la fecha y hora, le llegue una notificación al cliente automáticamente. Funciona con las mismas variables que hemos visto en el email de confirmación recordatorio, y en el momento, como digo, este correo electrónico saldrá en el momento que la reserva sea configurada con fecha y hora. Notificaciones a clientes. En esta pestaña podemos configurar los correos electrónicos que le llegarán a clientes con cambios de estado. Aparte de los email de confirmación recordatorio y cambio en fecha, podemos hacer que le llegue un correo electrónico al cliente cuando una reserva cambie de estado. Aquí tenemos una lista de reservas, mejor dicho, una lista de estados que pueden tomar una reserva. Pues cuando una reserva tome cualquiera de estos estados, le llegará un correo electrónico al cliente notificando ese cambio de estado. La primera opción que nos aparece es enviar emails solo cuando la reserva se ha cambiado por el restaurante. Notificaciones a clientes. Aquí podremos configurar los correos que le llegarán a clientes con el cambio de estado en una reserva. Aquí lo que tenemos es una lista de estados posibles que puede tener una reserva, y aquí podemos ir seleccionando esos estados, marcando si queremos que le llegue al cliente ese aviso o no, y aquí podremos cambiar el texto de cada uno de esos correos electrónicos. Decir que de forma predeterminada vienen marcados los estados que tienen más sentido que le llegue al correo electrónico al cliente, pero aún así lo podríamos cambiar. Desmarcar o marcar y cambiar los textos. Decir que al principio de la pestaña tenemos una opción que es enviar email solo cuando la reserva sea cambiada por el restaurante, que lo que permitirá será que cuando la reserva sea cambiada por nosotros, por los administradores o por el sistema, por automatismos del sistema, como como lo que hablábamos antes de reservas caducadas o de reservas posibles no show, le llegará el correo electrónico al cliente. Pero si fuera el cliente el que cancela la reserva, no le llegará, por ejemplo, un correo electrónico cuando ha cancelado la reserva, porque no lo ha hecho el propio cliente. No sé si me explico. Si en este ejemplo en concreto, en el estado cancelada por el cliente, si el cliente entra a la URL de reservas, a la web, a la página que le muestra la información de su reserva y la cancela, si aquí tenemos marcada esta opción, el correo de su reserva ha sido cancelada, no le va a llegar. Pero si la tenemos desmarcada, el correo su reserva ha sido cancelada, le va a llegar igualmente, aunque la haya cancelado él desde la web. Notificaciones a restaurantes. Esto es parecido a la anterior pestaña, pero los correos electrónicos nos llegarán a nosotros, a los administradores, como restaurantes. Bueno, en concreto llegarán
al correo definido en el email para notificaciones de la pestaña general. Aquí pues podemos hacer lo mismo que hablábamos antes, o sea, por cada cambio de estado, si nosotros queremos enterarnos, por ejemplo, si un cliente nos cancela la reserva, cancelada por el cliente, pues lo marcamos y aquí podemos ver una reserva ha sido cancelada por el cliente. Decir que bueno, en el sistema de notificaciones de Reserver también nos vendrá esa notificación. Y si tenemos la aplicación instalada como PWA en el móvil, nos llegarán notificaciones push también. Pero aún así, aquí podríamos hacer que nos llegaran notificaciones al correo electrónico de administrador, al correo electrónico que hemos dicho antes de notificaciones. Pestaña Pagos. En esta pestaña podemos habilitar un sistema de pagos con Reserver. Esto funciona con Stripe, ya hemos hecho otro vídeo que dejo una tarjeta aquí abajo para que podáis ver cómo habilitar el sistema de pagos. Pestaña Operadores. Decir que, bajo mi punto de vista, puesto que tenemos la opción de dar de alta a usuarios y de definir roles en esos usuarios, por ejemplo, podríamos dar de alta a un camarero o a una persona que está en la puerta para que con su móvil pudiera marcar a la gente que va entrando y lo que podríamos hacer es dar de alta al usuario camarero para que hiciera login con su cuenta y accediera solo a lo que tenemos o a lo que le hemos permitido. Pero también puede ser caso que un móvil o un tablet o lo que tengamos en el restaurante lo puedan usar varias personas. Aquí lo que vamos a hacer es que hayan operadores. Vamos a hacer que a la hora de trabajar, cuando pasen en este caso más de un minuto, le vuelva a pedir cuál es el operador que está trabajando en ese momento con el tablet o con el móvil o con el dispositivo o con el ordenador que estemos en ese momento. Esto nos va a servir luego para hacer un seguimiento de las reservas, quién las ha modificado, quién las ha dado de alta, quién las ha eliminado, etcétera. Vamos a ver ahora cómo dar de alta a operadores. Aquí lo que podemos hacer es dar de alta un pin de sesión. O sea, si queremos que cada vez que una persona distinta coja el tablet o el móvil, que defina su pin para validar que es él, habilitamos este pin de sesión. Guardamos. Y ahora lo que tendremos que hacer es dar de alta los operadores. Esto se hace desde la opción usuarios. En este caso tenemos al usuario principal y aquí podríamos dar de alta operadores. Pues por ejemplo, camarero 1, cuyo pin es 1, 2, 3, 4. Camarero 2, admin es 1, 2, 3, 4 también. Ya tendríamos dos usuarios, dos operadores asociados al mismo usuario. De tal forma, si un usuario quiere hacer cualquier cosa, ya nos va a pedir quién, digamos, es el operador que está con el móvil o con el dispositivo. Ponemos el pin y aquí ya nos está diciendo que está trabajando el admin. Si hiciéramos cualquier cambio en una reserva, por ejemplo, esta la vamos a poner como pues, es un no show, vamos a marcarla como no show. No nos ha desaparecido porque las reservas no show desaparecen del escritorio. Si nos vamos al maestro de reservas, la reserva marcada como no show, si queremos ver el historial, pues vemos que admin es el que la ha cambiado a no show. Y con esto terminamos la explicación de cada uno de los apartados.